Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a estar hablando acerca del significado de las suculentas. ¿Qué son las suculentas? Vamos a estar hablando acerca de estas hermosas plantas, sobre el sustrato, riego y la iluminación, la cantidad de luz que ellas necesitan. Vamos a estar hablando un poco sobre ellas. Acompáñenme. Muy bien, empecemos preguntándonos qué son las suculentas. Las suculentas son plantas grasas. ¿Y qué son las plantas grasas? Son un tipo de plantas suculentas características por acumular el agua en sus hojas, tallos o raíces, lo que les confiere una apariencia carnosa y muy bella. Es importante destacar que las grasas no son una familia de plantas, sino que pertenecen a familias distintas. Las grasas son plantas muy resistentes, capaces de sobrevivir en terrenos áridos, lo que las convierte en unas supervivientes muy fáciles de cultivar y se adaptan con bastante facilidad a cualquier ambiente. Esto las convierte en plantas ideales para iniciados en la jardinería, ya que se dan bien a personas que no son buenas con las plantas. Claro que esto no quiere decir que las dejaremos a su merced. No, tenemos que estar siempre pendiente de ellas, solo que son diferentes al resto de las demás suculentas por el hecho de que no tenemos que estarlas regando seguido. También son muy adecuadas para jardines con bajo consumo de agua. Cuentan con una raíz escasa y son muy fáciles de reproducir. No todas tienen raíz que sean pequeñas, ya que los agavoides suelen desarrollar raíces muy gruesas, como estas por ejemplo, que brindan muchos hijitos. Las grasas comúnmente son confundidas con los cactus, otro tipo de suculentas. Como ya les he dicho en videos anteriores, los cactus también son suculentas, pero como toda suculenta, cada uno tiene su especie. ¿Sabías que las grasas son comúnmente confundidas con los cactus, otro tipo de suculentas, pero tienen una diferencia fundamental? Y es que estos últimos han evolucionado de manera que acumulan el agua en sus tallos y sus hojas se han convertido en pinchos que los mantienen protegidos de los depredadores. Pero, ¿cuáles son los cuidados de las grasas? O sea, las suculentas. Mantener una planta grasa es bastante sencillo, especialmente gracias a su capacidad de adaptabilidad a la climatología y al sustrato. Aún así hay varias directrices que puedes conseguir para que tus grasas crezcan fuertes y bonitas. Hablemos de la iluminación, el sol. A las plantas grasas les gusta que les dé el sol, por eso es necesario ubicarlas donde les vaya a dar varias horas de luz al día. Nuestras suculentas crecerán un poco más bonitas si en el clima donde vivimos es templado, ya que el sol, ya sea de la mañana o de la tarde, no afectará a nuestras plantas y no las quemarán. En cambio, si vivimos en un lugar donde el clima es demasiado fuerte, que el sol es insoportable, entonces lo recomendable, si no tenemos mallas de invernadero como estas que tengo yo, lo recomendable es solo ponerlas al sol de la mañana para que no se nos quemen. Ahora hablemos sobre el riego de nuestras suculentas. El riego. Ten en cuenta que las plantas grasas almacenan agua en sus hojas, por lo que requieren un riego un poco frecuente. Yo les recomiendo regar, por ejemplo, nuestra suculenta 2 veces por semana. Comprueba siempre la humedad del sustrato previamente, ya que el exceso de agua podría provocar la pudrición de las raíces. Asimismo, tenemos que asegurar un buen drenaje para nuestras suculentas, ya tengas tus grasas plantadas en maceta o al exterior en un jardín. Verás que tienen falta de riego cuando sus hojas pierdan esa carnosidad que les caracteriza, es decir, que sus hojitas se ponen aguadas. En cuanto al sustrato, no son muy exigentes, pero sí que es necesario asegurar un buen drenaje para que evitemos la pudrición de nuestras grasas, ya que si nos pasamos con el riego un exceso de agua, vamos a pudrirla. Por eso es recomendable un sustrato con tierra negra, la de jardín normal,
pero mezclándola con lo que es, por ejemplo, piedrita, piedra pome, o vermiculita o cascarilla de arroz, entre otras que vienen para mejorar el drenaje en nuestras plantas. Así evitamos una pudrición más segura al regar en exceso si no somos expertos. Las grasas son plantas muy agradecidas, aunque algunas son de sol completo, hay otras que no, que se llegan a quemar fácilmente con el contacto del sol. Y es mejor resguardarlas en lugares donde no les dé mucho, como por ejemplo este Serpentium. La mantengo en la sombra, semisombra, solo le da el sol de la mañana y aún así la he dañado un poquito. Es muy delicada, así que pronto les haré un video mostrando qué suculentas tener si eres principiante, para que evitemos dañarlas, y así cuando vayamos mejorando podemos comprar ya especies distintas como esta, que es muy hermosa pero es muy caprichosa. Otro dato a recalcar sobre las suculentas es que depende de la cantidad de sol que le otorguemos, serán sus bellos colores. Como podemos observar esta, les estaré dejando los nombres porque no me los puedo de memoria. Tiene su prurina al 100 y sus bordes rosaditos. Estas tienen sus coróculas bien desarrolladas y está teñidita de rosa pastel, muy bella, un poco quemada porque el sol es muy fuerte a pesar que tengo malla. Y todas se están pintando de unos colores muy lindos. Es porque a mis suculentas les da el sol todo el día, pero con protección de malla. En cambio esta la tengo un poco más en semisombra y está totalmente verde. Si yo la pongo más contacto con el sol, entonces ella tendrá bordes rojitos. O sea, depende de la cantidad de sol. Recuerden, será la cantidad de color de nuestra planta. Las suculentas son características, son demasiado distinguidas por su reproducción, sus métodos de reproducirse, ya que se reproduce tanto por tallo, como vemos aquí, ahí va un hijito, y se reproduce por tallo, y también se reproduce por hoja. Vamos a buscar por hoja. Aquí podemos observar, ahí están los hijitos por medio de su hojita. Miren, muy bonita. Solamente arrancamos una hojita que quede limpio el corte, lo colocamos ahí mismo en la maceta y el solito empezará a brotar. Por acá tenemos más bebés. Ella empieza así, primero a sacar raíces y después los hijitos, aunque a veces saca el hijito primero. Podemos observar. Vamos a sacarla para verla bien. Observemos el hijito muy lindo por medio de hoja. Y aquí tenemos pequeños brotes bebés que son por hoja también. Y acá más reproducciones de la Gractopétalum paraguayense gracias a cortes. Existen más de 8000 especies de suculentas en el mundo, como los calanchoes. Los calanchoes son de las suculentas más famosas que pueden existir. Los ágaves, los sedums, que son gorditos y colgantes, Gractosedums, las echeverias, las gractoverias, los agavoides, también especies muy raritas como las suculentas piedra, que son hermosas.
y los calanchoes peluditos, que son las tomentosas. A las que son velluditas se les llama tomentosas. Este es un miyoti. Esta es la que se conoce como orejita de conejo. Esta no sé cómo se llama, pero igual es peludita. Este es un aeonium, más conocido como rosa negra, porque se va tiñendo como un color negrito completamente. Ella entre más sol le dé. Un consejo que te doy sobre las suculentas es que no las riegues tan seguido. Hay que fijarnos bien en el sustrato para que no se nos mueran. Esto está húmedo. Recién la regué. Está así de húmeda la tierra. Aún que la hayamos secado las 2 veces por semana, si sigue así de húmedo, no hay que regar, no rieguen. O por más que la veamos que el sustrato lo tenga seco según nosotros y le acabamos de regar y vemos que el sustrato está seco, tampoco, no rieguen. Hay que esperar a que pase la semana y ya la siguiente semana sí regamos. Y es un consejo que les doy, así aprendí a cuidarlo yo, porque yo las regaba cada vez que veía que el sustrato estaba seco, y eso es un grave error, ya que recordemos que ellas almacenan agua en sus hojitas gorditas y esta misma agua las hace sobrevivir. Por eso a veces cuando no se riegan seguido se van muriendo las de abajo, para darle sostenibilidad, darle vida a las primeras que van saliendo en el capullo. Entonces así es el ciclo de ellas y nadie se los va a cambiar. Otro método para mantener nuestras suculentas así de coloridas es eso mismo, hacerlas aguantar sed, a lo que llaman estresarlas. Entonces, si queremos estresarlas, podemos dejarlas que aguanten un poquito de agua, no regarlas por ejemplo una semana, ya que las suculentas es mejor dejar aguantar la sed un poco que pasarnos en el riego. Recuerden eso. Déjame en los comentarios, por favor comenta si te gustaría algún video en particular sobre algún tema, sobre los cactus, suculentas, para tenerlo en cuenta. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda darle like, suscribirte al canal y compartir con alguien que le gustan las suculentas. Así me ayudarías mucho.